Damos gracias a Dios porque el Señor ha puesto en nuestro corazón un mensaje que luego en cada grupo de amistad lo van a estar repasando más detenidamente. Pero si usted quiere y tiene ganas y deseos, tome un lápiz, un papel y vaya tomando nota, o le doy el permiso para que saque el celular y busque ahí notas en el teléfono y también escriba ahí, pero no se me meta en redes, póngalo en modo avión, haga de cuenta que usted está en un avión. Se subió el avión, ¿sí? La azafata dice, es el momento de apagar los celulares, ¿sí? O póngalo en modo avión y solamente utilice las notas y tome notas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Levantamos vuelo? ¿Despegamos? Bien. El título del mensaje de hoy se llama Bajo Dominio, ¿no es cierto? Y esto no tiene nada que ver con el parque automotor ni nada de eso. Estamos hablando de un dominio especial y particular. Y vamos a usar un versículo base, que es el de el apóstol Pablo, que le escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, y dice así en el nombre de Jesús. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y esto es un cambio de dominio. Pero el tema es que hoy en tiempo vivimos en un mundo donde muchos creen que son dueños de ellos mismos. ¿Vos sos dueño de tu vida? Y sí, decimos mucho. Yo hago lo que quiero, voy a donde quiero y lo que no quiero no lo hago. Y muchos creemos de que nosotros somos los dueños de nuestro destino. Si bien yo siempre digo que hay un refrán muy conocido que dice que cada quien es artífice de su propio destino, pero yo siempre lo digo que es uno paga siempre las consecuencias de las decisiones que toma, ¿verdad? Pero hay algunos dominios, sobre todo los dominios espirituales, no sabemos en qué dominio estamos. Y es importante poder tener esto en claro, ¿no? Que pensamos muchas veces que somos libres y que tenemos el control sobre todas las decisiones que nosotros tomamos o que tenemos el control sobre todas las cosas y que en realidad nadie tiene dominio sobre nosotros. ¿Verdad? Hago lo que quiero, voy a donde quiero y yo decido y digo lo que se me da la gana. O no decimos así muchas veces, ¿sí? Pero a la luz de la palabra de Dios, hoy vamos a revelar algo que es totalmente diferente y poder definir bajo qué dominio vos y yo o nosotros estamos viviendo, ¿sí? Todos estamos bajo algún dominio, querramos o no querramos, ¿no? O estamos bajo el dominio de las tinieblas, hablando espiritualmente, o bajo el dominio de la luz. ¿Cuántos quieren estar bajo el dominio de la luz? Obviamente, si preguntabas bajo el dominio de las tinieblas, ninguno iba a decir amén, ¿no? Pero quién sabe, a lo mejor no nos hemos dado cuenta y hemos estado viviendo bajo el dominio de las tinieblas sin darnos cuenta. ¿Sí? Lo importante es poder hoy reconocer el reinado de Cristo en nuestras vidas para así poder estar en el dominio de la luz. Y hoy quiero que podamos reflexionar y poder entender bajo qué dominio estamos viviendo. Entonces, la pregunta es, y si querés decírselo al que está a tu lado, ¿bajo qué dominio estás viviendo? Si estás seguro, contestale. Si no, ¿sí? Pero ¿bajo qué dominio estamos viviendo? Y si ya conoces al Señor, estás viviendo como alguien que verdaderamente vive bajo el dominio y el señorío de Dios, ¿sí? Pero hay muchos que durante años han estado viviendo en el camino del Señor, pero no le han entregado a Dios el dominio completo de sus vidas, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo personajes bíblicos fueron cambiando el dominio de este mundo por el dominio del Señor. Muchos a veces vivimos bajo el dominio del trabajo,
Otros vivimos bajo el dominio del dinero. Otros vivimos bajo el dominio de un deporte o el dominio de una ambición, ¿no? Entonces, el dominio, cuando hablamos bajo qué dominio, hablamos de qué es lo que inspira tu vida, ¿sí? Y como primer ejemplo tenemos el ejemplo de Simón Pedro, que esto es algo que está en Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Vamos a leer acá como esta historia de un hombre común, un hombre que era pescador de peces. Si no, ¿de qué va a ser pescador, pastor? Lo único que se pesca son peces, ¿sí? Un hombre pescador. Y cómo él empezó a cambiar su dominio. ¿Cuándo fue el cruce para cambiar su dominio? Que él fue transformado por el llamado del Señor y decidió cambiar su dominio. Pero la decisión fue de él. ¿Quién toma al final de cabo las decisiones en tu vida? ¿Verdad? Las ofertas son muchas. Los compradores también. Pero ¿quién decide comprar? Cada uno de nosotros, ¿no? ¿Vieron cuando te llaman por teléfono? ¿Qué tal? Hablo con fulano de tal y a mí ya me da miedo decir que sí, porque ahora te graban las llamadas, después te la editan y te dicen de que vos compraste lo que en realidad no compraste, ¿no? Pero no, porque tenemos algo, no, mire, vamos a hacer una cosa, mándeme un mail con la oferta, yo lo miro, lo evalúo y ahí decido si quiero comprarlo. Trato de ni siquiera utilizar la palabra sí. Esto es una recomendación porque donde vos decís sí en la llamada, después editan la llamada y te hacen, después tenés que hacer todo un lío para desacreditar lo que te vendieron. Pero nos insisten. ¿Y quién toma la decisión? Mire, señor, le estamos ofreciendo esto, lo otro, así, así. ¿Quién toma la decisión? Hay a veces que te meten tanta presión y te mirá, tomá. ¿No? Un comprador ambulante, un vendedor ambulante que viene y te quiere insistir que compre. Llévame 3 medias, media para los bebés, pero no tengo bebés, no importa, algún bebé tenés. Tenés que llevarte las medias, ¿no? Y uno por lástima termina metiendo la mano en el bolsillo y compraste algo que no querías comprar. Es como venderle shampoo a un calvo, ¿no? Vamos, comprá. Y el calvo cuando llegó con el shampoo a la casa se dio cuenta que no tenía pelo. ¿Para qué compró shampoo? ¿No? Pero a veces se ponen insistentes, pero la decisión la tomás vos. ¿Quién toma la decisión? Yo. Yo tomo la decisión. Y acá nos encontramos con este hombre llamado Pedro, que dice así la historia de Pedro. Lucas 5, versículo 1 al 11, dice, cierto día Jesús estaba a orillas del lago Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Esto para que sean, porque hay gente que no entiende por qué Jesús hizo eso, no le alcanzaba con seguir enseñando en la tierra. El Señor Jesucristo utilizó la tecnología que estaba a su disposición en ese momento. ¿Ustedes sabían eso? El agua hacía rebotar el sonido. Entonces la gente se agolpaba y no escuchaba. Entonces Jesús se fue contra el lago, se subió a una barca y utilizó el rebote del sonido del agua para que la gente lo pueda escuchar. ¿Sí? Utilizó la tecnología que tenía a su disposición. Dice que cuando acabó, versículo 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí la red para pescar. Pedro había estado pescando toda la noche. Tiró las redes una vez y otra vez, una vez y otra vez, toda la noche. Estaban ahí a la mañana ya limpiando todo porque se había terminado la pesca. Y en toda la noche no había podido sacar ni un solo pez, ni el más chiquito, no había podido sacar nada. Entonces Pedro era un pescador frustrado.
¿Alguna vez estuviste frustrado? ¿Eh? Que vos decís, yo esto lo sé, yo lo aprendí, lo vengo haciendo siempre, siempre me sale bien y un día te salió mal. Fuiste y lo hiciste como siempre y ese día te salió mal. Bueno, eso le estaba pasando a Pedro. Él era un pescador experimentado y esa noche todo le había salido mal, pero ahí a su encuentro estaba Jesús. Y dice que le dijo que, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de las otras barcas para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy pecador. Pedro, al ver el milagro, ¿cuántos quisieran tener un milagro como el de Pedro? No, levanten las 2 manos, porque todos queremos cosechar. De lo que nos dedicamos queremos así, ¿no? Y resulta ser de que acá Pedro se encontraba por primera vez, lo encontraba Jesús. ¿Y Jesús cómo se presentó? Con un milagro. Él se presentó con un milagro. ¿Pero qué? Había un propósito de parte del Señor. Dice el versículo 9, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, les dijo Jesús a Simón, desde ahora pescarás hombres. ¡Wow! Y este cumplimiento de esta palabra, yo mientras armaba esto decía, Señor, este cumplimiento se dio en Hechos capítulo 2. Pedro vio esa pesca milagrosa y el Señor le dijo, ahora vas a pescar hombres. Y después de haber estado 3 años con el Maestro, con Jesucristo, lo transformó en un gran pescador. La primer pesca milagrosa de almas la ejecutó Pedro en Hechos capítulo 2. Ante su primer mensaje, Pedro bautizó a 3.000 personas. ¿Sí? En un mensaje solo, Pedro hizo la pesca milagrosa que el Señor le había mostrado cuando lo conoció. Así que dice el versículo 11, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Pedro, él entendió algo clave, algo fundamental. Aunque conocía el mar, conocía su oficio, no conocía quién realmente tenía el dominio sobre todas las cosas. El dominio sobre los peces, el dominio sobre el agua, el dominio sobre la tierra. Él que se le había presentado enfrente tenía el dominio absolutamente sobre todas las cosas. Y ese hoy está entre nosotros. Claro, Pedro no lo conocía, así como el amén que dijiste vos hoy, ¿no es cierto? Pedro dijo, Señor, pesqué toda la noche. Y vos me dijiste, amén. ¿No es cierto? He pasado tantas, pastor, que yo no sé si está entre nosotros aquel que tiene dominio sobre todas las cosas. Pero Pedro dijo, pero bueno, como vos me lo pedís, lo voy a hacer. Y de eso se trata nuestra fe. Si decimos que Dios está hoy aquí, aquel que le hizo generar esa pesca milagrosa y el que tiene dominio sobre todas las cosas, vos tenés que tener la fe certera de que está acá. ¿Sí? Y entender la vida y tu vida como que Dios está acá con nosotros. Entonces, Pedro tuvo que entender algo clave en su vida. Dice que el que estaba ahí tenía autoridad sobre todas las cosas y ahora quería tener autoridad sobre la vida de Pedro. Pero Pedro tenía que tomar una decisión. Hasta ese entonces
todavía no era Pedro, sino que él tenía que ser transformado. Dice que él tuvo que tomar esa decisión. Simón, antes de transformarse en Pedro, tuvo que tomar la decisión y entender que el que estaba gobernando todas las cosas ahora quería gobernar la vida de él. Quería tener dominio sobre Pedro. Él necesitaba poder entregarle el corazón. Él necesitaba poderle entregarle el dominio de su vida. Pedro tuvo que tomar la decisión de hacer un cambio de dominio. Y la pregunta es hoy para cada uno de nosotros, ¿la decisión la vamos a tomar nosotros? ¿Vamos a realmente hacer un cambio de dominio en nuestras vidas? ¿Sí? Pedro tomó la sabia decisión y dijo, Señor, yo te voy a seguir. Voy a dejarlo todo y te voy a seguir a vos. Y ojo, que esto a Pedro le pidió que dejara todo. A Simón le pidió que dejara todo. A vos no te está diciendo que dejes todo, ¿eh? A vos te está diciendo que lo sigas. No, porque conozco mucha gente que cuando leen esta historia dice, yo hago como hizo Simón. Y dejan a la esposa, dejan a los hijos, dejan a todo. ¿No es cierto? Y no fue así, ¿eh? El Señor Jesucristo se encargó de la esposa de Simón, se encargó de todo, y si ustedes siguen leyendo la historia, ahí el apóstol Pablo a los corintios le habla y le dice, porque los apóstoles van junto con sus esposas, o sea, hay que empezar a conocer un poco más la Biblia, no fue tan así, esto fue algo literal en el sentido espiritual, que Simón dejó todo, hizo un cambio rotundo de su vida. Dejó de ser pescador de peces para transformarse en pescador de hombres. Pero él tomó la decisión e hizo un cambio de dominio. Cambió el dominio de la pesca por el dominio de lo eterno, que tiene que ver con Cristo. Y tenemos otro ejemplo de alguien que fue invitado también a hacer un cambio de dominio. Tenemos la historia de un sacerdote judío llamado Nicodemo, que él fue llamado por Jesús a nacer de nuevo. Esta historia la encontramos en Juan capítulo 3, versículo 1 al 21, ¿no? Este es otro ejemplo poderoso de lo que podemos hacer delante de la presencia de Dios. Acá nos encontramos a un hombre muy diferente a Pedro. Pedro, un hombre tosco, rudo del mar, de la pesca, y acá nos encontramos a un hombre muy diferente, un líder religioso, un hombre culto, respetado, ¿sí? Pero también él necesitaba cambiar de dominio. Y obviamente muchos ya conocen la historia de Nicodemo, aquel hombre que fue de noche al Señor Jesucristo porque estaba intrigado, quería saber. Un hombre religioso donde se le cuestionaban muchas cosas, como algunas veces nos cuestionaron a nosotros cosas y pensamientos en nuestra mente cuando empezamos a caminar en el Evangelio. Teníamos idea de cómo manejar nuestra vida, cómo manejar nuestro matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, cómo conducir nuestros negocios, pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, las cosas empezaron a cambiar, ¿no? A nosotros nos enseñaron en el mundo que cuando vendés algo, tenés que calibrar la balanza para vender menos peso, ¿sí?, de la bolsa, pero cobrar el peso completo que marca la balanza. Mi pastor siempre decía que en su barrio había un carnicero que cuando pesaba ponía el dedito en la balanza. Y que una vez su madre le dice, córtese el dedo y póngamelo en la bolsa también. ¿No? Porque me lo está poniendo ahí. Entonces, esas son cosas que han venido con nosotros. Sí, y para el mundo es normal y es común. O cuando alguien te dio un vuelto de más. He escuchado gente, gloria a Dios, me dieron un vuelto de más. No, ¿qué gloria a Dios? Eso no es tuyo. Eso le pertenece al que te lo dio de más. ¿Sí? O encontrarse una billetera con los documentos.
y decir, ah, mirá, llena de plata, sacamos la plata y devolvemos la billetera. No, devolvé la billetera con todo lo que tiene adentro. Y cuando te acerques a la persona, decirle, Dios te bendiga. Entonces es un cambio de paradigma en nuestra mente. ¿Sí? De acá este hombre religioso, Nicodemo, estaba teniendo conflictos por lo que Jesús estaba haciendo en ese momento en el mundo que vivían. Él venía religioso, conocía una parte del mensaje de Dios, pero sus ojos no habían sido abiertos bien de quién era el que estaba ahí. Entonces él quería indagar y quería ir de noche porque no quería ser encontrado, porque su religión, si lo veían a él que iba a encontrarse con Jesús, lo iban a cuestionar. ¿Qué haces juntándote con Jesús? Él era un hombre muy reconocido, no podía este hombre cruzarse con Jesús. Entonces, ante eso, él tenía conflictos y necesitaba sacárselos. Y dice que el Señor estuvo ahí en el versículo 2, dice que este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Él reconocía que había algo especial. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le contestó Jesús. Ya el Señor lo confrontó. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que todo eso que vos tenés que creés, dijo, esto lo tenés que dejar. Esto lo tenés que dejar. No puede ser, Nicodemo, todo esto que vos tenés lo tenés que cambiar. Y yo no sé cómo se llaman todos. Algunos los conozco, sé sus nombres, pero no sé cómo se llaman todos. Pero hacé de cuenta que Jesús te está diciendo tu nombre y te está diciendo, hasta como venías viviendo, se terminó. Ahora tenés que vivir una nueva vida. Tenés que nacer de nuevo. Eso fue el planteamiento que Jesús le hizo a Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo siendo uno viejo?, le preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Y yo me lo imagino al Señor Jesús, ¿no?, agarrándose la cabeza, diciéndole, Nicodemo, ¿cómo puede ser? Vos sos un maestro de la ley. Sos un maestro, sos una persona que enseña a los demás la palabra de Dios y no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Así me lo imagino a Jesús, ¿no es cierto? Dice el versículo 5, de veras te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así le respondió el Señor Jesús. No podés heredar la vida eterna. Si no haces un cambio de dominio en tu vida, te vas a perder lo que el Señor tiene preparado para la eternidad. Y el Señor lo tiene preparado para todos, no para un grupo selecto, para todos aquellos que en Él crean y confíen en Él. Para ellos lo tiene preparado el Señor. Entonces, ahí Jesús le estaba diciendo, tenés que nacer del agua y del Espíritu, no nacer de nuevo. ¿Cuántos decidieron nacer acá? ¿Alguien decidió nacer? ¿De qué? ¿Vos le dijiste a tu mamá quiero nacer? ¿Alguien le dijo a sus padres quiero nacer? Ese nacimiento vos no tomaste la decisión. Yo tampoco tomé la decisión. Pero ahora en este nacimiento sí podés tomar la decisión. Este es el nacimiento donde vos tomás la decisión. No, yo me acuerdo de adolescente decirle, hija, vos no escuchas. Decirle a mi madre, vos decidiste traerme. ¿No? Adolescente poniéndome en rebelde, vos decidiste traerme. Así que ahora bancame, aguantame. ¿No? Yo no pedí venir al mundo. Y todos lo dijimos. Todos lo dijimos. Y es verdad. No podemos desmentir eso. Pero vos, si estás en este mundo, es porque sos un plan de Dios. Sos un plan. Dios decidió.
Esa es la parte que Dios decidió que estés en este mundo. Vos no lo decidiste. Pero la parte del nuevo nacimiento lo decidimos nosotros y era lo que Jesús le estaba planteando a Nicodemo. Nicodemo, no estoy hablando del nacimiento carnal, estoy hablando del nacimiento espiritual, del agua y del espíritu. Este nacimiento que demanda un bautismo. Nicodemo, te estoy hablando del espíritu. Dice el versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te sorprendas de lo que te lo haya dicho. Tenés que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. ¿Cómo es posible que esto suceda? Le preguntó Nicodemo. Nicodemo, sos maestro de la ley. Decir al que está a tu lado, ¿no era que vos sabías todas las cosas? ¿No era que vos la tenías clara? ¿No era que a vos no había nada que enseñarte? Nicodemo, un capo de la ley, hombre respetado, no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que suceda esto? Versículo 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Jesús le estaba diciendo, te estoy diciendo lo que vos mismo me estás viniendo a plantear. Viste los milagros, te enteraste de que sana a los enfermos, ¿sí? Recorres la palabra de Dios y la palabra de Dios te está diciendo que un día iba a venir un Mesías y acá estoy. La palabra se está cumpliendo y no lo entendés. ¿Cuántos años hace que alguna vez alguien te predicó del Evangelio? Hace tiempo, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien te habló de Cristo? Hoy estás escuchando de Cristo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que hagamos un cambio de dominio? Para que dejemos de vivir bajo el dominio de este mundo y empecemos a vivir bajo el dominio de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Versículo 12 dice, si les hablamos de cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesucristo estaba diciendo, soy yo que he descendido del cielo, este soy yo. Soy el Mesías, el que estabas esperando. Vamos, Nicodemo. Desde que el Señor lo quería hacer reflexionar. Vos sabés la palabra, vos conocés toda la Torá, conocés todo el Antiguo Testamento, conocés todo. ¿Cómo es que no te das cuenta? Versículo 14, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea que nuestra mirada tiene que estar puesta en nosotros. Te voy a hacer referencia a lo que le está diciendo el Señor Jesús. Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, en esos 40 años que le tocó dar vuelta por el desierto por rebeldía de ellos, ¿sí? Por incredulidad de ellos, resulta que los empezaron a picar serpientes. Entonces se empezaban a morir. Entonces Moisés fue y habló con el Señor y el Señor le dijo, hazte una serpiente de bronce, cuélgala en el medio del campamento y todo aquel que sea picado cuando mire la serpiente va a ser sanado. ¿Cuántos vieron una cruz en una ambulancia? El símbolo de la cruz en una ambulancia. ¿Se dieron cuenta que tiene una serpiente enroscada? Hace referencia a esto, a la sanidad. ¿Sí? Si ustedes lo investigan, van a darse cuenta de que hace referencia a esto. Pero claro, ¿la serpiente tenía poder? No. La obediencia era lo que tenía poder. Cuando había obediencia y confiaban en lo que Dios había mandado,
eran sanados. ¿Sí? Entonces el Señor le está diciendo, así como esa serpiente, el que la miraba era sanado, así el que me sigue a mí va a ser salvo, va a heredar la vida eterna. Es necesario hacer un cambio de dominio. Versículo 15, pero dice, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No permitas que nadie te condene tu forma de vivir. La decisión de cambiar de forma de vivir es tuya, de nadie más. Ni el Señor mismo te condena, pero Él te invita. Seguime, hacé tu cambio de dominio, tomá la decisión. Y las cosas van a empezar a transformarse, van a empezar a cambiarse. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo, Jesús. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. ¿Qué es lo que nos domina? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Cuál va a ser nuestro cambio de dominio? ¿Estamos viviendo bajo el dominio de la luz, bajo el dominio de las tinieblas? ¿Qué decisión vamos a tomar hoy? Dice el versículo 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden descubiertas. Ustedes saben de que la palabra de Dios, el Evangelio, trae luz a nuestras vidas. Y por eso yo les hacía de referencia, antes hacíamos cosas que estaban normales para este mundo. Pero cuando nos encontramos con el Evangelio, nos confrontamos con un espejo y vemos cómo está realmente nuestra vida. Y vemos la condición de mi vida. Cuando yo me reflejo en el Evangelio, veo, Maxi, sos un mentiroso. Maxi, sos un pecador. Maxi, tenés malos pensamientos. Me pongo de ejemplo para que nadie se ofenda. Pero como puede ser Maxi, puede tener tu nombre. ¿Sí? Y cuando yo me confronto con la palabra de Dios, encuentro que mi vida necesita un montón de restauración. Maxi, ese rencor no te lleva a ningún lado. El Señor me invita a perdonar. Maxi, esa raíz de amargura que hay en tu vida no te lleva a ningún lado. El Señor me invita a olvidar, a dejar atrás el pasado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy acostumbrado. El Señor me dice, Maxi, no pagues mal por mal. Ah, pero si me la hizo, la tiene que pagar. No, pero no es así. Tenés que poner la otra mejilla. ¿Y qué es poner la otra mejilla? Aunque te hayan ofendido a vos, vos tenés que ir a reconciliarte. Entonces eso está en contra de nuestra forma de ver. Pero si realmente queremos hacer un cambio de dominio, tenemos que empezar a vivir nuestra vida de acuerdo al Señor nos pide que la vivamos. Eso es un cambio de dominio. En cambio, dice el versículo 21, en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Y no sé. Una parte sí, la otra no. Cuando lo sienta voy a obedecer a Dios. ¿Sí? Los otros días en nuestro grupo de amistad decíamos, los que manejamos, ¿vos querés pararte en el semáforo en rojo? No, sé que me tengo que parar, pero ¿vos querés pararte o querés seguir? Yo siempre quiero seguir, porque para mí es una pérdida de tiempo. Llego más tarde.
¿Por qué no hacen todo autopista y se acabó, digo yo? ¿No? Pero cuando el semáforo en rojo me dice que me detenga, ¿por qué me detengo? Porque me conviene, no porque quiera. Porque sé que así voy a evitar un accidente, porque sé que así, si yo lo paso en rojo y me pasa algo, el seguro no me cubre, ¿no? Porque está la cámara y me cobran multa. Decimos esas cosas, ¿no? Nos tuvieron que poner una cámara en el semáforo porque con la luz roja no alcanzaba. No tenían que empezar a cobrar multas para cuando crucemos la luz roja. No queremos hacerlo, pero somos obedientes a la luz roja porque hay consecuencias si yo sigo la luz roja. Y con la palabra de Dios es lo mismo. Tenemos que hacernos obedientes. Si no somos obedientes hay consecuencias, pero lo bueno de esto es que Dios te deja decidir. Nicodemo, él pensaba que su religión lo iba a salvar, hombre religioso. Iba, daba las enseñanzas, leía la Biblia, ¿sí? Llevaba sus ofrendas. Él practicaba todos los ritos que su religión le mandaba practicar. Y él creía que así iba a ser salvo. Y se encontró con algo totalmente diferente. Jesús le mostró que el reino de Dios no es un sistema, ¿sí? Ni es una tradición, sino que es un nuevo nacimiento y un nuevo espíritu, un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver la vida, verla a través de los ojos de Jesús. Le habló de la luz y de las tinieblas. ¿Nos estamos dando cuenta de lo que el Señor le estaba poniendo frente a él? Le estaba poniendo una elección, le estaba ofreciendo un cambio de dominio. Otra vez estamos viendo acá la luz y las tinieblas. El reino de Dios es eterno. Muchos dicen, ¿yo para qué quiero vivir una eternidad? ¿Sabés lo que pasa? Que en nuestra mente finita se está planteando la eternidad como esta vida. Esta vida te enfermas, tenés problemas, tenés dificultades, no te alcanza para llegar a fin de mes, tenés siempre conflictos, tenés que pelearla todos los días. Entonces vos decís, no, ¿para qué quiero vivir eternamente así? ¿Cuántos quieren vivir eternamente así? Nadie, ¿verdad? Bueno, entonces replanteate porque la eternidad no tiene nada que ver con esto de seguir viviendo de esta forma. Es otra forma de vivir. Vamos a vivir con un cuerpo glorificado, tal como el Señor. Por eso se dice que el Señor Jesucristo es el primero de la resurrección. ¿Sí? Porque así con el mismo cuerpo que Cristo se levantó entre los muertos, así nos vamos a levantar nosotros. Y Él se presentó durante 40 días después de haber sido resucitado con pruebas indubitables de que era Él. Atravesó una pared, le dieron pan y comió. Estaba acá y de repente estaba en otro lado. Era un cuerpo glorificado. Ese es el cuerpo que el Señor nos quiere heredar. Esa es nuestra herencia. Y el reino de Dios es eterno. Lo vamos a ver en el libro del profeta Daniel. Dios había profetizado que vendría un reino que nunca sería destruido. Este reino tiene que ver con el dominio que el Señor nos está ofreciendo. Vivir bajo su reino, vivir bajo su dominio. En el profeta Daniel capítulo 2, versículo 44 dice, en los días de esos reyes, el Rey del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni serán entregados a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él mismo permanecerá para siempre. ¿Sí? Este reino va a permanecer para siempre. Jesús no vino a establecer un reino político, porque muchos esperan una solución política a través de Jesús. No vino a establecer un reino económico que nos va a traer
una solución económica para todos. No vino a conquistar con un ejército, ni a dominar con fuerzas nada. Él vino a rendirse como un cordero, pero que se levantó como un león. Vino a redimirnos del pecado y a reinar en nuestros corazones y darnos la eternidad, ¿sí? A ese reino eterno nos está invitando que hoy nos rindamos, rendirnos a Él. Todos saben lo que es rendirse, ¿verdad? Dejar algo que yo decidí, ¿sí? Batallar por un nuevo reinado, por un nuevo gobierno. Y ya como último punto, uno de los últimos puntos, ¿cómo se puede vivir bajo este reino? ¿No? Porque hasta acá, bueno, pastor, más o menos quizás me está convenciendo de cambiar de dominio. Pero ¿cómo hago para vivir bajo este nuevo dominio? ¿Cómo le hago, pastor, para vivir bajo este nuevo dominio? Hay prácticas que son fáciles, ¿sí? Una de las evidencias de que estamos viviendo bajo el dominio de Cristo es nuestra forma de andar, ¿sí? Cómo estamos tratando a los demás. Así que puedes decirle al que está a tu lado, según cómo me trates, me voy a enterar bajo qué dominio estás. El mismo Señor Jesucristo, hablando de una parábola de cómo es el reino de los cielos, ¿sí? Él les habló y le dijo que el reino de los cielos era semejante a un rey que juntó a sus siervos y les hizo referencia con respecto a cómo habían tratado a su prójimo, ¿no es cierto? Dice que el rey les dijo, ¿cuántas veces me vistes enfermo y me visitaste? ¿Me vistes hambriento y me diste de comer? ¿Me vistes en la cárcel y me fuiste a visitar? ¿Me viste con frío y me abrigaste? ¿Me viste sediento y me diste de beber? ¿No es cierto? Y dice en Mateo capítulo 25, versículo 40, dice que los siervos le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y el versículo 40, dice, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. O sea, de que vos a Jesús hoy no lo ves. Por Jesús hoy no podés hacer nada, pero sí podés hacer algo por el que está sentado a tu lado, por ejemplo. Podés hacer algo por el que está viviendo al lado de tu casa. Ay, no, pero con el vecino no, pastor. Pídame con cualquiera menos con el vecino. ¿Podés hacer algo con el inquilino? No, pastor, con el inquilino menos. El último menos me pagó. ¿Podés hacer algo por alguien? Ahí está la diferencia. Que los que seguimos al Señor no medimos el qué del otro, medimos lo que yo le puedo dar al otro. Y ni tampoco lo deberíamos de medir. Vemos lo que yo le puedo dar al otro. Eso es entregarse. Porque cuando yo ayudo a alguien, cuando yo bendigo a alguien, cuando yo colaboro con alguien, acá me está diciendo esta palabra que se lo estoy haciendo al Señor. Eso es hacer un cambio de dominio. Cuando este mundo te dice todo lo contrario, pagá mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. No, no. El creyente no vive así. El que vive bajo el dominio del Señor vive diferente. Por eso hacemos la diferencia. Por eso la gente tiene que tener confianza en vos. La gente tiene que confiar en vos. ¿Por qué? Porque sos diferente. Porque sos confiable. Porque sabe que no se va a dar vuelta y no le vas a clavar que se va a dar vuelta y no le vas a clavar el puñal. Él lo sabe. Pero claro, cuando empecemos a vivir así, no todos te van a creer. Muchos te van a decir, ¿este está cambiado o se hace? Antes no me saludaba, ahora me saluda.
Al vecino empezá a decirle buen día, Dios lo bendiga. Y el vecino te va a decir, ahora sí que está loco este. Ahora sí se volvió loco en serio. Me está bendiciendo si yo siempre lo jorobo, le hago que el perro le defeque en su vereda. ¿No? Pero sí, sé constante hasta que un día te va a agarrar y te va a decir, vecino, ¿qué le pasó a su vida? Porque lo veo más jovencito, lo veo más guapo, anda, habla mejor. Y sí, porque el Evangelio transforma. Esto me pasó, Jesús me pasó. Estoy viviendo bajo el dominio del Señor. Si nosotros deseamos servir al prójimo, amar al necesitado, perdonar, dar, compartir, sanar, todo eso es parte del reino de Dios. Y tantas cosas más. Cuando vivís bajo el dominio de Cristo, lo haces por amor a Cristo. Cuando vivís bajo su dominio, todo lo que haces para el prójimo lo haces por amor a Cristo. Él nos llama por nuestro nombre. Vuelvo a decir, yo no sé cómo te llamás vos. Muchos sé y algunos no sé. Algunos me acuerdo y otros no me acuerdo el nombre. Pero el Señor sí conoce tu nombre. Preguntale al que está al lado tuyo cómo se llama. ¿Vieron? Algunos no sabían cómo se llamaba el que estaba al lado. Pero ¿sabes qué? Jesús te está preguntando tu nombre, aunque Él ya lo sepa. Porque vos le estás preguntando de parte del Señor. ¿Sí? Pedro fue llamado por su nombre, Nicodemo fue a buscarlo de noche, Mateo fue llamado en su trabajo, María Magdalena fue liberada y siguió a Jesús. Cada uno de los apóstoles fue llamado personalmente y hoy el Señor te está llamando a vos personalmente. El Señor te está llamando a vos personalmente. Yo no sé, yo cuando lo digo así, yo escucho la voz de Dios llamándome a mí. Y Él me llama como me gusta que me llamen. Porque yo me llamo Eduardo Maximiliano, pero yo siempre me presento como Maxi. ¿Por qué? Porque me gusta que me llamen Maxi. Es más, a veces aclaro mi firma y pongo Maxi Olson. No pongo Maximiliano ni Eduardo, porque me gusta Maxi. Y yo al Señor escucho que Él me llama como Maxi. Él no me llama como Eduardo Maximiliano. Y aquellos que le han puesto esos nombres medio raros, no, el Señor te llama como a vos te gusta que te llame. ¿Sí? Y si el Señor quiere cambiar algo en tu vida, Él te lo va a pedir particularmente. ¿Sí? Hoy Dios nos está llamando personalmente a cada uno de nosotros. Él quiere trasladar nuestro dominio de las tinieblas hacia la luz. Él quiere que dejemos esta vida de tinieblas y empecemos a vivir en luz. ¿Sí? Y hoy hay un llamamiento para cada uno de nosotros. El Señor te está llamando. Ya en un momento más vamos a abrir el altar para que podamos pasar a orar. Hoy es la oportunidad, quizás es la única. ¿Vos sabés lo que puede llegar a pasar cuando salgas de la reja para afuera? ¿Sabés que vas a llegar entero a tu casa, entera a tu casa? ¿Estás totalmente confiado y seguro que vas a volver a tu casa? Epa, ¿qué pasó? No se asusten, no tengo predicción para nadie. Quédense tranquilos. A mí me gusta casamiento, no me gustan velorios, así que quédense tranquilos, pero la verdad es esa. Nosotros vivimos como si fuésemos eternos acá en la tierra, pero no sabemos cada vez que salimos y volvemos. Por eso cada vez que salimos y cada vez que volvemos, nos encomendamos a Dios. Porque Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Por eso nos encomendamos a Dios. En este momento, mirá, no importa si eres creyente de hace muchos años, si recién es la primera vez que estás acá, si es la segunda o las veces que nos hayas visitado, si hoy sentís que el Señor te está llamando y querés cambiar de dominio, hoy es el momento. Hasta acá
te pudo haber estado gobernando la culpa, el orgullo, la amargura, el pecado en todos sus conceptos de pecado, ¿sí? Hoy Jesús quiere darnos libertad. Por eso leímos al principio en Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy tenemos la invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo a que podamos pasar al altar y poder hacer una oración acá en el altar y pedir perdón si es necesario, hablar con nuestro Dios lo que querramos hablar, decirle lo que le quieras decir a Dios, lo que te molesta, lo que te cuesta cambiar determinadas cosas, decirle a Él porque es con Él que hablas, no es conmigo. Sí, y acá podemos rendir nuestro corazón por completo a nuestro Dios. Y si nunca has nacido de nuevo, hoy es el tiempo, hoy es el día que puedas empezar a nacer de nuevo. Hoy es el día para comenzar. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Lo importante es tomar la decisión y empezar hoy mismo. Hoy podemos sentir un abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está esperando con los brazos abiertos y Él te está haciendo un llamado con tu nombre, con tu nombre.